Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con la experiencia número 3 y desarrollamos la actividad número 2 para tercer año de secundaria, titulada Elaboramos el guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire. Competencia: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito: aprender acerca de los podcasts, sus características más relevantes y cómo elaborar el guión de uno de ellos. Antes de iniciar nuestra actividad, reflexionamos. La contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser irreversibles para la vida en el planeta, por lo que resulta indispensable trabajar a fin de evitar, reducir y compensar la contaminación del aire. Tú puedes ser protagonista de ello, dando a conocer tu opinión y propuestas para un cambio de actitud de los integrantes de tu familia y comunidad. Empecemos. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es conocer y aprender acerca de los podcasts, sus características y su proceso de elaboración. Recuerda, en esta actividad realizaremos todos los pasos para producir un texto. Para asegurar que hagamos bien el proceso de producción de textos, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. En esta lista de cotejo podemos reconocer 4 criterios que guiarán nuestro proceso de escritura. Ten en cuenta que, en esta experiencia de aprendizaje, analizaremos los factores que ocasionan la contaminación ambiental y nos comprometeremos con la prevención y el cuidado integral de la salud y del ambiente. Para ello, expresaremos nuestras experiencias y opiniones mediante un podcast con propuestas que contribuyan a la disminución de la contaminación y apostar por el buen vivir. Ahora conozcamos qué es el podcast. ¿Qué es un podcast? Es un audio o una serie de audios que se graban libremente con la finalidad de difundirlos en Internet. En un podcast se encuentran historias o se comentan temas diversos. Se emplea como recurso el inmenso poder de nuestra voz, es decir, lo elaboramos oralmente. ¿Cuál es la estructura de un podcast? Un podcast presenta la siguiente estructura: una careta de entrada, una introducción, las secciones, la pausa o intermedio, la recapitulación y la despedida y cierre. ¿Cuánto debe durar un podcast? La duración de un programa de podcast es libre, aunque hay que intentar, en la medida de lo posible, ser concisos, no explayarnos demasiado. Se recomienda que un programa dure aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Esto nos invita a dedicarle un tiempo adecuado a su planificación. Ahora, para saber más sobre el podcast, leemos el texto. ¿Qué es un podcast? Que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Empecemos nuestro aprendizaje sobre el podcast. Ahora profundizamos nuestros conocimientos sobre el podcast. Después de analizar el texto, encontramos información sobre la definición del podcast. Son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos en línea. Utilidad de un podcast. Acceder a la información a través de un formato de audio resulta más práctico que la lectura. Tipos de podcast. De acuerdo a los objetivos que busque, un podcast puede ser en forma de entrevista, informativo o individual. Continuamos con el análisis de la información. En esta parte del texto encontramos la creación de un podcast. Para crear un podcast es necesario realizar una planificación previa. Pasos para planificar un podcast. La planificación de un podcast inicia con la definición de los objetivos. Luego se determina el público al que va dirigido. Se elige el formato para el podcast y se crea un nombre adecuado y sencillo. El siguiente paso es crear un logo que defina la identidad del podcast. Finalmente se determina la duración y frecuencia de los episodios. Recuerda, en una actividad de ciencia y tecnología escuchamos un podcast. Te habrás dado cuenta de que era un programa bien estructurado y explicaba el tema con mucha claridad. Para obtener un podcast de ese nivel se recomienda elaborar un guión. Ahora aprendamos sobre el guión del podcast. ¿Qué es el guión del podcast? El guión del podcast es una guía que contiene los detalles y las indicaciones necesarias para su realización, así como los tiempos de las participaciones. Por lo tanto, su elaboración es fundamental. ¿Cuál es la estructura de un guión de podcast? Como podemos ver en el gráfico, la estructura de un podcast consta de 3 actos. El primer acto corresponde al planteamiento, luego tenemos el nudo y finalmente el desenlace. ¿Cómo se elabora el guión de un podcast?
1. Para un orden adecuado del guión, utiliza una tabla con 2 columnas. En una, considera el tiempo de cada acto y en la segunda, el desarrollo de las actividades. 2. En el guión no es necesario escribir todo el desarrollo del programa, escribe solo lo que te ayudará a la exposición. 3. Elige una cortina musical que sirva de fondo en cada programa. 4. El tiempo es muy importante. Determina con anticipación el tiempo para la bienvenida, los segmentos, las intervenciones, si vas a tener invitados y la despedida. Ten en cuenta que la estructura de un guión de podcast presenta 3 momentos o actos: introducción, desarrollo y despedida. Ahora conozcamos la estructura del guión de un podcast. Un guión de podcast es la pieza fundamental de un programa. Para elaborar el guión de un podcast debemos seguir la siguiente estructura. La primera parte de la estructura del guión de un podcast corresponde a la introducción. Es tu carta de presentación. Lo mínimo es presentarte y decir el nombre del podcast. Expon a las y los oyentes un breve resumen de qué vas a hablar y de qué forma lo harás. La segunda parte de la estructura corresponde al desarrollo. Es lo que sería el cuerpo del tema a compartir, lo que deseas contar. Aquí desarrolla con libertad el tema o asunto que deseas transmitir. La última parte de la estructura corresponde a la despedida. Se sugiere que este acto sea el momento ideal para tu llamada a la acción, es decir, lo que propones para un cambio de actitud con referencia al tema tratado, e invitar a la gente a comentar y compartir los contenidos empleando diferentes medios, principalmente las redes sociales. También es un momento oportuno para adelantar algún contenido del programa siguiente a modo de enganche. Se recomienda tener una frase final, una frase recurrente que repitas en cada programa. Le dará un toque de personalidad y facilitará a las y los oyentes familiarizarse con tu podcast. Da las gracias a las y los oyentes que te acompañaron y despídete de ellas y ellos. Muy bien, hemos conocido y aprendido qué es el podcast, sus características, estructura y la elaboración del guión de uno de ellos. En la próxima actividad planificaremos y escribiremos nuestro podcast para luego grabar y difundirlo. Espero que estas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!